Vamos a ver la solución a 6 ecuaciones donde ya no se va a utilizar el método de factorización. Si ustedes observan, en esta primera ecuación, si yo quisiera realizarla por el método de factorización, las formas de factorización habíamos mencionado que es factor común, donde el factor común debe haber aquí un factor común, el cual no lo hay, el factor xx. Aquí no hay x, no se puede factorizar. Luego, el siguiente método de factorización es una diferencia de dos cuadrados. Y ustedes observan aquí hay dos diferencias, por lo tanto no obedece el método. La siguiente es de la forma x cuadrada más bx más c, el cual sí se parece. Recordemos que el método menciona que lo primero que debo de hacer es obtener la raíz cuadrada de x cuadrada del término cuadrático, que eso me da x, y después eso escribirlo en dos paréntesis. El primer paréntesis va a ser un binomio, el segundo paréntesis también va a ser un binomio, y este resultado se va a escribir en el primer término del binomio en ambos paréntesis. Luego este signo del término lineal se va a escribir como la operación del primer binomio y multiplico los dos signos, menos por menos que me da más, y esa va a ser la operación del segundo binomio. Posteriormente lo que debo de hacer es calcular números que multiplicados, que sumados me den 14 y multiplicados den 2. Los únicos números que multiplicados dan 2 es 1 por 2, por lo tanto 1 y 2, aunque los escribo aquí, primero el grande y luego el chico, jamás me van a dar como resultado el 14. Entonces yo sé que no puedo aplicar este método porque no me dan los resultados que me llevan al resultado del término lineal. Eso implica que buscar el siguiente método. El siguiente método es uno de la forma ax cuadrada más bx más c, pero aquí me está diciendo que debe tener coeficiente en el término cuadrático y debe tener coeficiente. El siguiente método es división sintética, pero la división sintética comienza porque aquí es un término cúbico y tengo un término cuadrado. Por lo tanto, como ningún método de factorización me sirve, entonces debo irme ahora a completar el trinomio cuadrado perfecto. Bueno, el procedimiento para completar el trinomio cuadrado perfecto es, lo primero que debo de hacer es separar. ¿Qué implica separar? Pues implica que la x cuadrada y el menos 14x, que son términos que dependen de la variable, queden en el número izquierdo, y en el número derecho queda el término independiente. Y aquí hay una resta, la operación inversa es una suma, entonces aquí tengo un más 2. Entonces separo las variables de los coeficientes. El segundo paso en completar el trinomio cuadrado perfecto es, voy a ponerle el primer paso, el segundo paso es que el coeficiente y solamente el coeficiente del término lineal se divide entre 2 y se eleva al cuadrado. Eso va a ser siempre. Siempre va a ser entre 2 y siempre va a ser entre al cuadrado. Entonces, al revisar el coeficiente del término lineal, resulta que el coeficiente es 14. Eso implica que el 14, solamente el 14, lo divido entre 2 y lo elevo al cuadrado. Dividir 14 entre 2 me da 7, y si elevo 7 al cuadrado es 49. Ese es el segundo paso de completar el trinomio cuadrado perfecto. El último paso es agregar. El agregar implica que este 49 se va a agregar, y debido a que es una ecuación por la propiedad de la igualdad, lo que hago del lado izquierdo también se debe hacer del lado derecho.
Por lo tanto, si del lado izquierdo voy a agregar 49, del lado derecho también debo de agregar 49. Eso es marcado por la propiedad de la igualdad. Entonces agrego 49 y agrego 49. Esos tres pasos y solamente estos tres pasos son lo que se llama completar el trinomio cuadrado perfecto. Porque este x cuadrada más menos 14x más 49, precisamente este ya es el trinomio cuadrado perfecto. Al principio, el x cuadrada menos 14x menos 2 no era un trinomio cuadrado perfecto, y con este procedimiento de separar, de dividir y elevar al cuadrado y de agregar, con esto estoy asegurando que este es el trinomio cuadrado perfecto. Entonces, ahora sí ya lo que hago es factorizar. Acuérdense que el procedimiento fue factorizar. Como no se pudo, hago estos tres pasos para que ahora sí se pueda factorizar. Y lo que voy a hacer es factorizar el trinomio cuadrado perfecto. Ahora bien, ¿cómo es que se factoriza el trinomio cuadrado perfecto? Pues para factorizar el trinomio cuadrado perfecto, lo que debo de hacer, aquí lo escribo, para factorizar el trinomio cuadrado perfecto, lo que se hace es obtener la raíz cuadrada del término cuadrático y también la raíz cuadrada del término independiente. Si ustedes obtienen esas dos raíces cuadradas, pues el resultado de este es x, el resultado de este es 49, y eso se va a escribir dentro de un paréntesis. Aquí va a haber una x y aquí va a haber una raíz que es 7. Ese paréntesis debe estar elevado al cuadrado. Esa es la manera de factorizar el trinomio cuadrado perfecto. Y la operación que va a haber va a ser la misma que el signo del término independiente. Por lo tanto, como el signo del término independiente es un menos, pues la operación de este binomio también es un menos. Y eso, en el miembro izquierdo, lo que se va a hacer es la suma. Ahí nos indica una suma y esto es 51. Entonces, un trinomio que no se puede factorizar por algún método de factorización, lo que estamos haciendo es, con estos tres pasos, lograr que quede un trinomio cuadrado perfecto, el cual sí se puede factorizar. Entonces, lo que estamos haciendo aquí ya es regresar al método de factorización. El método de factorización no habíamos visto el de factorizar un trinomio cuadrado perfecto, pero aquí, donde ya estoy seguro que es un trinomio cuadrado perfecto, pues ya puedo aplicar la factorización. Bueno, una vez que ya tenemos la factorización, que ya se concluyó con la factorización, esta que tengo aquí es la que voy a resolver. Y de aquí lo único que ya debo de hacer son operaciones inversas. Recuerden que hay que calcular el valor de la x. Por lo tanto, de las operaciones, la principal operación es un cuadrado. Por lo tanto, la operación inversa es una raíz. De ahí me lleva a que entonces yo debo de escribir un x menos 7, que va a ser más menos la raíz cuadrada de 51. Recuerden que todas las raíces cuadradas tienen dos valores, porque si yo elevo el menos 3 al cuadrado, eso implica que menos 3 por menos 3 me dio un más 9. Pero también si yo elevo el más 3 al cuadrado, aquí tengo que un más 3 por un más 3 también me da un resultado de más 9. Entonces el número que he multiplicado dos veces por sí mismo me da un 9, que esa es la definición de la raíz cuadrada. Pues resulta que hay dos números que al multiplicarse por sí mismo dos veces me da como resultado el radicando. Por lo tanto, tanto el más 3 como el menos 3 cumplen con una raíz. Debido a eso, aquí vamos a estar escribiendo siempre el más menos, por lo que acabamos de explicar, ¿no? La raíz cuadrada del número multiplicado por sí mismo me da el radicando, y en este caso pudiera ser un valor positivo o un valor negativo. Luego, continúo con operaciones inversas. Aquí hay una resta, la operación inversa es una suma. Eso quiere decir que la x es 7 más menos la raíz cuadrada de 51. Por lo tanto, de aquí yo ya puedo decir que la x1 es 7 más la raíz de 51 y la x2 es 7 menos la raíz de 51. Recuerden que solamente estoy resolviendo la ecuación, no estoy contestando ningún problema. Cuando conteste los problemas va a haber la necesidad de calcular exactamente el valor de la raíz de 51, pero ahorita no es necesario. Si acaso lo que hay que hacer es racionalizar el radicando, pero no, ahorita no existe la posibilidad de racionalizar el radicando porque el 51 no se puede factorizar. Entonces básicamente el completar el trinomio cuadrado perfecto, que son estos tres pasos,
separar, dividir y agregar. Esto me ayuda a que se pueda factorizar y posteriormente con operaciones inversas llegar al resultado. Este mismo procedimiento lo vamos a hacer en las demás. La única diferencia que va a haber es que los resultados o el inicio va a ser diferente. Bueno, vamos a la segunda ecuación. En la segunda ecuación, si yo tratara de factorizar, factor común ya dijimos que no hay una x en todos, una diferencia, aquí hay una suma y una resta, no obedece eso. De la forma x cuadrada más bx más c, tendría que decir lo que habíamos dicho, que aquí hay un paréntesis, aquí escribo otro paréntesis, y el primer resultado, el primer término del paréntesis es la raíz cuadrada del término cuadrático, que es x. La operación en el primer binomio es el signo del término lineal, que es x, multiplico el signo del término lineal por el signo del término independiente, que me da menos, es el signo de la segunda operación. Y si yo calculo los números que sumados me dan 12 y que multiplicados me dan 10, pues entonces me voy a dar cuenta que sumados 12 pues son varios, multiplicados 10 solamente es el 1 por el 10 o el 2 por el 5. Y cualquiera de esos dos, si yo los coloco aquí, pues ninguna de estas dos parejas me va a dar el 12. Por lo tanto, como no se puede factorizar, entonces formalicemos. Lo que voy a hacer es completar el trinomio cuadrado perfecto. Para completar el trinomio cuadrado perfecto, lo primero que debo de hacer es separar. Por lo tanto, si yo separo, entonces debo de escribir x cuadrada más 12x igual 10, porque aquí hay una operación resta, la operación inversa es una suma. Luego, el coeficiente del término lineal lo divido entre 2 y le da al cuadrado. En este caso, el coeficiente del término lineal es el 12, solamente el coeficiente. Recuerden que no se toma el signo. Eso implica que si yo divido 2 entre 2 y luego lo elevo al cuadrado, 2 entre 2 me da un 6 y el 6 elevado al cuadrado me da un 36. El tercer paso es agregar. Este 36 lo dejo de agregar a ambos lados de la igualdad debido a que estoy hablando de una ecuación. Por lo tanto, aquí tengo una x cuadrada más 12x y cuyo resultado es 18. Y lo que debo de hacer es agregar este número en ambos lados. Por lo tanto, agrego aquí el 36 y agrego aquí el 36. Con esto lo que acabo de hacer es que estoy asegurando que es un trinomio cuadrado perfecto. Y al ser un trinomio cuadrado perfecto, yo puedo factorizar el trinomio cuadrado perfecto. Habíamos dicho que para factorizar el trinomio cuadrado perfecto, lo que debo de hacer es calcular la raíz cuadrada del término cuadrático y también calcular la raíz cuadrada del término independiente. Lo cual esto es fácil porque de aquí anteriormente se había visto la operación, se había visto que al elevar al cuadrado más 36, por lo tanto la raíz de 36 pues es 6. Para factorizar el trinomio, habíamos mencionado que se debe de escribir un paréntesis que va a estar elevado al cuadrado. El primer término del binomio que va a estar aquí en el paréntesis es una x. El segundo término que va a estar en el binomio es la raíz cuadrada. Y el signo, la operación, disculpen, va a ser el signo del término lineal. Por lo tanto, como tengo un signo positivo, aquí la operación va a ser una suma. Y en el miembro derecho, simplemente lo que tengo que hacer es la suma. 6 más 8 me da 14, llevo 1, 3 más 1 son 4, y con la 1 que lleva pues son 54. Aquí ya me doy cuenta que esto es una ecuación, que nada más hay operaciones, por lo tanto hay que hacer operaciones inversas. Y si yo comienzo a hacer la operación inversa, la primera operación inversa es la inversa al cuadrado, que es una raíz, por lo tanto aquí escribo un x más 6, que va a ser más menos, habíamos dicho que tiene dos valores, más menos la raíz de 54. Posteriormente, el x más 6, la operación inversa de la suma es una resta, eso implica que la x es menos 6, más menos la raíz de 54. La diferencia que hay entre raíz de 51 y raíz de 54 es que este 54 sí es un número que se puede factorizar. Por lo tanto, este 54, vamos a escribirlo aquí, el 54 yo lo puedo factorizar como un 6 por 9, donde este 6 no tiene raíz, pero este 9 sí tiene. Y entonces, para racionalizar al radicando, yo estaría diciendo que esto es la raíz de 9 por la raíz de 6. Acuérdense que las propiedades de los exponentes me permiten que si yo factorizo, puedo escribir la raíz en el primer factor y en el segundo factor. Eso
se ha visto en propiedades de los exponentes. Por lo tanto, ya puedo escribir entonces que la x1 es menos 6 más la raíz de 9 es 3 por la raíz cuadrada de 6. Cuando lleguemos a problemas, esta raíz cuadrada se debe de calcular. Y la x2 es el menos 6 más, no menos, disculpen, porque uno es más y el otro es menos. La raíz cuadrada de 9 dijimos que es 3 y la raíz de 6, pues esa no se calcula. Solamente cuando veamos ya problemas. Todos los problemas son de aplicación y en la aplicación ya veremos los resultados. Entonces, otra vez, primero reviso los métodos de factorización, si no es ninguno. El completar el trinomio cuadrado perfecto es separar, dividir el coeficiente del término lineal entre 2, elevar al cuadrado y agregarlo. Posteriormente, al igual que acá, son operaciones inversas. La inversa al cuadrado es una raíz y la inversa de la suma es una resta. Acá la inversa al cuadrado es una raíz y la inversa de la resta es una suma. Todas las otras 4 ecuaciones las vamos a resolver de manera similar, solamente que hay algunas situaciones previas. Bueno, si vemos en este, lo primero que yo me doy cuenta es que aquí hay un coeficiente. Al ser un coeficiente, obedecería a la forma de factorizar a x cuadrada. Sin embargo, al analizar, yo me doy cuenta que el 8 tiene mitad, el 32 tiene mitad y el 80 tiene mitad. Por lo tanto, lo primero que debo de hacer es simplificar la ecuación. Si yo quiero simplificar la ecuación, pues pudiera dividir el miembro izquierdo y el miembro derecho entre el mismo número. Puedo dividir entre 2, pero también es divisible entre 4 y también es divisible entre 8. Por lo tanto, divido entre el más grande y al hacer la división, entonces esto me queda 8 entre 8 me da 1, por lo tanto nada me queda x cuadrada. Aquí tengo un 38 entre 8, que es un 4x, y un menos 80 entre 8, que me da un 10, y es 0. Por lo tanto, la diferencia que hay con estas dos es que aquí hay un coeficiente. Al hacer la simplificación, me queda una ecuación que no tiene coeficiente y por lo tanto ya pudiera empezar a ver cuáles son los métodos de factorización. Dijimos que factor común, aquí no, porque hay x en las primeras, pero no en el tercero. Luego una diferencia de 2 cuadrados, aquí hay 2 diferencias, por lo tanto tampoco se puede aplicar el método. De la forma x cuadrada más bx más c, y habíamos hecho en las ecuaciones anteriores que esto se escribe los paréntesis. El primero es la raíz cuadrada del término cuadrático, que es xx. Posteriormente es el signo, se escribe como operación. El signo del término lineal se escribe como operación del primer binomio. Multiplico los dos signos del término lineal y el término independiente, me da más. Y esa va a ser la operación del siguiente binomio. Cuando yo quiero calcular los números que sumados me dan este coeficiente del término lineal y multiplicados me dan el coeficiente me dan el término independiente, pues los únicos números que multiplicados me dan 10 es el 1 por el 10 y es el 2 por el 5, donde no importa cómo los acomode, nunca va a dar menos 4. Por lo tanto, al no poderse factorizar, ya no puedo pasar al método de x cuadrada, porque primero simplifica la ecuación. División sintética habíamos dicho que debe ser un término cúbico, y por lo tanto me voy a completar el trinomio cuadrado perfecto. Si voy a completar el trinomio cuadrado perfecto, ya habíamos mencionado que son 3 pasos: separar, dividir entre 2 y elevar al cuadrado y agregar. Entonces, haciendo el procedimiento, lo primero que debo de hacer es separar. Por lo tanto, debo de escribir un x cuadrada menos 4x igual 10. Una vez que separé, vamos a dividir entre 2 y elevar al cuadrado. Por lo tanto, este coeficiente se divide entre 2 y se eleva al cuadrado. Si yo divido 4 entre 2 me da 2 y 2 al cuadrado es un 4. Ese 4 se va a agregar en ambos miembros de la ecuación por la propiedad de la igualdad. Por lo tanto, aquí hay un x cuadrada, un menos 4x igual a 10. Y este 4 se agrega en ambos miembros de la ecuación. Por lo tanto, aquí agrego un 4. De este lado también agrego un 4. Y con estos 3 pasos yo ya logré que este sea un trinomio cuadrado perfecto. Al ser un trinomio cuadrado perfecto, habíamos dicho que para factorizar un trinomio cuadrado perfecto, lo que debo de hacer es calcular la raíz cuadrada del término cuadrático y también calcular la raíz cuadrada del término independiente. Y la operación que va a estar en el binomio es el signo del término lineal.
Por lo tanto, escribo un paréntesis, escribo el otro paréntesis que va a estar elevado al cuadrado, la raíz cuadrada de x cuadrada es x, la raíz cuadrada de 4 es 2, y el signo y la operación de este binomio va a ser el signo trinomial, que es negativo. En el miembro derecho lo único que debo de hacer es la suma, que aquí me da un 14. Una vez factorizado el trinomio cuadrado perfecto, entonces procedo a realizar operaciones inversas para poder calcular el valor de la variable. Entonces, si yo hago operaciones inversas, la operación inversa al cuadrado es una raíz, por lo cual escribo aquí que x cuadrada menos, perdón, x menos 2 es más menos la raíz cuadrada de 14. Posteriormente, aquí hay una resta, la operación inversa es una suma. Eso implica que la x es 2 más menos. Si yo quiero racionalizar al radicando, tengo que factorizar al radicando. La única manera de factorizar es 2 por 7. Y ni el 2 ni el 7 tienen raíz cuadrada exacta, por lo tanto se deja indicada la raíz de 14. Aquí ya obtengo que la x1 es 2 más la raíz de 14. Y de este lado la x2 es un 2 menos la raíz de 14. No es necesario obtener la raíz debido a que no estamos en una aplicación, estamos en un problema. Cuando lleguemos a problemas, sí habrá la necesidad de calcular la raíz. Ahorita todavía no es necesario. Bueno, vamos a la cuarta ecuación. La cuarta ecuación es lo mismo, a diferencia de estas dos que no tenía coeficiente en el término cuadrático. Aquí sí hay coeficiente en el término cuadrático. Lo que hice aquí primero fue simplificar, porque todo se puede dividir entre 8. Pero cuando llego acá, resulta que no puedo simplificar porque este es divisible entre 5, este entre 3 y este entre 1. Entonces, para factorizar, no vería el de factor común porque no hay factor común en las x. Tampoco utilizaría una diferencia de 2 cuadradas porque hay dos diferencias. Luego no puedo hacerle la forma x cuadrada más bx más c porque aquí tengo un coeficiente y entonces me iría la ax cuadrada más bx más c. Recordemos que el método de factorizar de la forma ax cuadrada más bx más c es multiplicar este 5 por este 1. Si yo hago la multiplicación del 5 por el 1, me da un 5 y luego debo de calcular todas las parejas que me den este número, que si ustedes se dan cuenta, la única pareja es 1 por 5. Por lo tanto, si la única pareja es 1 por 5, este 1 por 5 sumado o restado me tendría que dar el menos 3, lo cual nunca va a ocurrir. Entonces, como no se puede factorizar por el método de la forma x cuadrada más bx más c, entonces debo de proceder a completar el trinomio cuadrado perfecto. Pero para completar el trinomio cuadrado perfecto, vimos desde el principio que debe de ser una x cuadrada, debe de haber una x cuadrada, debe de haber solamente la x cuadrada, o sea, todos los coeficientes en los tres casos fueron 1. Y si no existe el coeficiente 1, no puedo iniciar el método de completar el trinomio cuadrado perfecto. Eso implica entonces que lo primero que debo de hacer es que el coeficiente sea 1. Y para que el coeficiente sea 1, entonces lo que debo de hacer es simplificar la ecuación. Así que el 5x cuadrada lo tengo que dividir disculpen, el 5x cuadrada menos 3x menos 1 igual a 0. Lo que yo debo de hacer es simplificar la ecuación y entonces divido entre 5, divido entre 5 y divido entre 5, lo cual aquí me genera un problema porque aquí me dieron números enteros y aquí no van a ser números enteros. Sin embargo, el procedimiento es el mismo y no debe por qué preocuparme que den números fraccionarios porque el procedimiento va a ser el mismo. Al hacer la división, aquí me queda una x cuadrada. Al hacer la división, se deja indicado el número racional. Recuerden que no vamos a trabajar nunca con números decimales. Y al hacer la división, también queda indicado con números racionales. Entonces, la ecuación, lo primero que debo hacer es intentar factorizarla. Y si no, completo el trinomio, siempre y cuando el coeficiente del término cuadrático sea 1. Si no es 1, entonces hay que simplificar la ecuación, aunque me lleve a números racionales. Bueno, ahora sí, vamos a completar el trinomio cuadrado perfecto. Si yo completo el trinomio cuadrado perfecto, habíamos dicho que son 3 pasos. El primer paso es separar. Eso me lleva a escribir un x cuadrada menos 3 quintos de x igual a un quinto. Y aquí hice la separación. Voy a dividir entre 2 y elevar al cuadrado.
Eso va a implicar que voy a hacer una división de números racionales porque es 3/5 entre 2 y eso elevarlo al cuadrado. Si yo realizo eso, hay que dividir fracción entre fracción, por lo tanto agrego un 1 al entero de abajo y aquí hago producto de extremos entre producto de medios. Producto de extremos es 3 por 1, 3, producto de medios 5 por 2, 10 y ese 3 decimos lo tengo que elevar al cuadrado. Si yo lo elevo al cuadrado, 3 al cuadrado es un 9 y 10 al cuadrado es un 100. Por lo tanto, lo que va a ocurrir es que voy a tener números fraccionarios, pero pues no es otra cosa más que trabajar con otro tipo de números. No se complica, solamente es otro tipo de números. El tercer paso de completar el trinomio es agregar este número a ambos lados de la ecuación. Por lo tanto, este número que fue en la ecuación que yo tengo un x cuadrada menos 3/5 de x igual a un quinto, yo le voy a agregar este número, que ahora es un número fraccionario, y ese número fraccionario es un más 9 centésimos, y aquí también va a ser un más 9 centésimos. Ahora bien, como va a ser una suma de fracciones, ya sé que la suma de fracciones me lleva a obtener un mínimo común múltiplo. Para ahorrarme el obtener un mínimo común múltiplo, lo que puedo hacer previamente es que aquí calcule un múltiplo. Recuerden que un múltiplo se logra si a la fracción multiplico arriba y abajo por el mismo número. Por decir algo, si multiplico por 2, este 1 por 2 me da 2 y este 2 por 5 es 10. Por lo tanto, el 1/5 y el 2 décimos son múltiplos. Si en lugar de haber hecho la multiplicación por 2 hubiera hecho la multiplicación por 3, el múltiplo sería 3 quinceavos. Por lo tanto, el 1/5 tiene un múltiplo que es 2 décimos y 3 quinceavos, pero es el mismo número. Vamos a utilizar múltiplos. Y entonces la pregunta es, ¿cómo logró obtener un múltiplo de 1/5 que tenga denominador 100? Si ustedes observan, la relación que hay aquí entre 5 y 100 hay un 20. Al 5 lo tengo que multiplicar por 20 para que me dé 100. Por lo tanto, el 1/5, si multiplico arriba y abajo por 20, lo que voy a lograr es que en esta multiplicación, al ser un 20 y al ser un 100, este 20 cienavos es múltiplo de 1/5, lo mismo que 3 quinceavos y lo mismo que 2 décimos. La diferencia es que al escribir el múltiplo, en lugar de hacer una suma de fracciones, pues directamente ya puedo hacer la suma porque el denominador es el mismo. Entonces, lo que vamos a hacer es este 1/5, en lugar de escribir 1/5, vamos a escribir 20 centésimos, que es el múltiplo, y eso me va a facilitar mucho la operación. En lugar de hacer suma de fracciones, pudiera hacer la suma de fracciones o pudiera utilizar los múltiplos. En este caso vamos a utilizar los múltiplos para que sea más sencillo. Por lo tanto, habíamos dicho que el múltiplo de 1/5, este 1/5 si multiplico por 20 me da 20, si multiplico por 20 me da 100, y entonces aquí escribo un 20 cienavos. Lo único que hago es, en lugar de escribir 1/5, escribo el múltiplo. Bueno, una vez que ya hice eso, vamos a factorizar el trinomio cuadrado perfecto. Recuerden que factorizar el trinomio cuadrado perfecto es obtener la raíz cuadrada del término cuadrático y también obtener la raíz cuadrada del término independiente. En este caso, al ser una fracción, por propiedades de los exponentes, puedo calcular la raíz cuadrada del numerador y la raíz cuadrada del denominador. Eso me lo permiten las propiedades. Y escribir el signo del término lineal como operación del binomio. Por lo tanto, la factorización del trinomio cuadrado perfecto es una x menos raíz cuadrada de 9 es 3, raíz cuadrada de 100 es 10, como lo había visto por acá, y esto debe estar elevado al cuadrado. Esa fue la factorización. En el miembro derecho ya es más rápida la suma porque tienen el mismo denominador, por lo tanto aquí obtengo un 20 centésimos. Esa es la ventaja que me lleva de utilizar múltiplos. Una vez que ya tengo la factorización, pues ya lo que procede es operaciones inversas. La operación inversa al cuadrado, la operación inversa al cuadrado es una raíz, por lo tanto el x menos 3 sobre 10 me lleva a escribir más menos la raíz cuadrada de 29. Recuerden que se puede, por propiedad de los exponentes, se puede escribir la raíz del numerador y la raíz del denominador. Y posteriormente la operación inversa de la resta es una suma. Por lo tanto la x son 3 décimos y es la operación suma más menos raíz de 29. El 29 no se puede factorizar, por lo tanto no se puede racionalizar el radicando, se deja indicada la raíz de 29
y la raíz de 100 pues es 10. Al ser el mismo denominador, yo ya puedo escribir que la x1 es 3 más la raíz de 29 entre el mismo denominador que es 10 y la x sub 2 se calcula como 3 menos la raíz cuadrada de 29 sobre 10. Y esos dos resultados son los resultados de la ecuación que se resolvió completando el trinomio cuadrado perfecto debido a que no se pudo calcular la raíz. La diferencia de estos dos con estos dos es que no había coeficientes, y la diferencia entre estos dos procedimientos es que este me lleva a coeficientes lineales y este me lleva a coeficientes fraccionarios. Sin embargo, el procedimiento es el mismo. Lo único que cambia son algunas adecuaciones que hago aquí para que la suma sea más rápido y que se aplique la propiedad de los exponentes, donde se calculan las raíces tanto en el numerador como en el denominador. Bueno, pasamos a los últimos dos ejercicios. Aquí también ocurre lo mismo que tenía por acá. Si se dan cuenta, la ecuación es la misma. Eso no lo había visto. Para que sea un poquito diferente, vamos a cambiar esta y vamos a escribir aquí un 15 para que no sea el mismo procedimiento. Hagamos 15x cuadrada en lugar de lo de acá. Y entonces, lo primero que debería de hacer es intentar factorizar. Ya vimos que por factor común no se puede porque no hay x en el terminal independiente. Una diferencia de 2 cuadrados no se puede porque son dos diferencias. De la forma x cuadrada no se puede porque aquí tengo un coeficiente. Por lo tanto, lo que yo buscaría hacer es factorizarlo de la forma ax cuadrada más x más c, donde el método me marca que debo de multiplicar estos dos números. La multiplicación me da 15. Debo de calcular los factores primos. Aquí hay una tercera que es 5 y una quinta que es 1. Por lo tanto, los números que multiplicados me dan 15. Es 1 por 15 y es 3 por 5. En este caso, si yo quiero usar estos números para que me den menos 3, pues nunca ven ni en suma ni en resta porque me daría 8 o 2. Y eso implica entonces que debo de completar el trinomio cuadrado perfecto. Pero habíamos mencionado que para completar el trinomio cuadrado perfecto, forzosamente el coeficiente del término cuadrático debe de ser 1. Si no es 1, no se puede completar el trinomio cuadrado perfecto. Entonces, para hacerlo 1, lo que debo de hacer es simplificar a la ecuación. Eso quiere decir que si aquí tengo un 15x cuadrada menos 3x menos 1 igual 0, lo primero que debo de hacer es simplificar la ecuación. Por lo tanto, este coeficiente debe ser 1, por eso divido entre 15. Este no importa, este tampoco importa porque lo puedo trabajar en fracciones. El único importante es el coeficiente del término cuadrático. Si yo hago la división, el 15 entre 15 me da 1, ya obtuve la x cuadrada. El 3 quinceavos no se puede dividir, pero sí se puede simplificar. Por lo tanto, si simplifico, divido 3 entre 3 y x entre 3, lo cual me da un quinto de x. Y el 1 quinceavo no se puede simplificar, por lo tanto se escribe tal cual. Y sabemos que 0 entre 15, repartir 0 entre 15, pues sigue siendo 0. Ya que tengo esto, ahora sí voy a proceder a completar el trinomio cuadrado perfecto. Completar el trinomio cuadrado perfecto, habíamos mencionado que son 3 pasos. El primero es separar, por lo tanto escribo x cuadrada menos un quinto de x, y eso lo separo del término independiente, que es un quinceavo, y ya que hice la separación, entonces el procedimiento me menciona que debo de dividir este número, solamente el coeficiente, dividirlo entre 2. Por lo tanto, si el 1 quinto lo divido entre 2 y posteriormente lo elevo al cuadrado, para poder hacer la división de un número racional entre un entero, le debo de agregar un 1 al entero y realizar el producto de extremos. El producto de extremos es multiplicar 1 por 1, que me da 1, dividirlo entre el producto de medios, que me da 10, y eso elevarlo al cuadrado, que 1 al cuadrado me da 1 y 10 al cuadrado me da 100. Por lo tanto, lo que debo de hacer es agregar un cienavo en ambos lados de la ecuación. De ahí entonces yo tengo que la x cuadrada menos un quinto de x, que va a ser igual a un quinceavo, le debo de agregar un cienavo por acá, y también le debo de agregar un cienavo. Entonces del lado izquierdo agrego un cienavo y también del lado derecho agrego un cienavo. Bueno, lo primero que veo aquí es que en el caso anterior
Estos podrían ser múltiplos, porque aquí tenía un quinto, y un quinto podía tener un múltiplo con el 100, porque el 100 es múltiplo de 5. Pero aquí el 15 y el 100 ahí no son múltiplos. Como no son múltiplos, pues entonces tendré que proceder a hacer la suma de fracciones, lo cual pues no es complicado, solamente es suma de fracciones. Hay que seguir el procedimiento y no hay más que seguir el procedimiento. Factorizo, recuerden que este es un trinomio cuadrado perfecto. Para factorizar el trinomio cuadrado perfecto, habíamos mencionado que hay que obtener la raíz cuadrada del término cuadrático, o sea, hay que obtener la raíz cuadrada de x cuadrada y también hay que obtener la raíz cuadrada de un cienavo. Eso implica que puedo calcular la raíz cuadrada de 1 y puedo calcular la raíz cuadrada de 100. Recuerden que la raíz cuadrada es calcular qué número multiplicado por sí mismo dos veces me dé por resultado el radicando. Sé que aquí la raíz es 10, pero a la raíz cuadrada de 1, el número multiplicado por sí mismo dos veces para que me dé el radicando que es 1, pues es 1. También recordemos que se va a utilizar el signo del término lineal para escribir la operación en el binomio, y entonces la factorización me queda como una x, el signo es menos, la operación es resta y la raíz cuadrada es un 10. En el otro lado, lo que yo necesito, elevado al cuadrado. En el miembro izquierdo lo que yo necesito es hacer una suma de fracciones. De la suma de fracciones, recordemos que para la suma de fracciones hay que calcular el mínimo común múltiplo, lo calcularemos por aquí abajo. Si tengo un 15 y tengo un 100, resulta que estos dos tienen mitad. Este es 15, este es 50. Aquí también hay mitad, que este es 15 y este es 25. Luego resulta que hay una tercera, que aquí es 5 y aquí es 25. Luego hay una quinta, que aquí es 1 y aquí es 5. Y luego otra vez tengo una quinta que me lleva que aquí es 1. Por lo tanto, el mínimo común múltiplo para poder realizar la suma de fracciones que tengo allá arriba es la multiplicación de estos. O sea, 2 por 2 son 4, 5 por 5 son 25, 4 por 25 es 100 y por 3 es 300. Entonces el mínimo común múltiplo que voy a utilizar para la suma es 300. No pudo ser por múltiplos. 300 entre 15. Aquí tengo el 15. 15, por lo tanto el 300 entre 15 me da un 20. Más 300 entre 100 me da 3. Por el 1 me da 3. Y ya realicé la suma de fracciones. Aquí realicé la suma de fracciones porque no hay múltiplos. En este caso, como veo múltiplos, pues escribí directamente el múltiplo. Las dos son válidas. Ya que hice la operación, recordemos que hay que hacer operaciones inversas. Eso implica que debo de escribir x menos un décimo. La operación inversa al cuadrado es una raíz, por lo tanto hay que escribir más menos la raíz cuadrada del numerador, que es 23, entre la raíz cuadrada del denominador, que es 300. Pero este 300 yo lo puedo escribir como la raíz de 100 por la raíz de 3. Ya estoy racionalizando el radicando. 300 proviene de la multiplicación de 100 por 3. La ventaja es que el 100 tiene una raíz cuadrada exacta, por eso se deja así como es. Por eso se deja indicada la raíz de 100, que es exacta, y la raíz de 3, que no es exacta. Estos dos multiplicados me da 300 y esto se llama racionalizar el radicando. Bueno, de aquí entendamos que debo de hacer operaciones inversas. Por lo tanto, me queda que la x, la operación inversa de la resta, es una suma. Por lo tanto, x es un décimo más menos. En el numerador tengo la raíz de 23. En el denominador la raíz de 100 es 10 y la raíz de 3. Aquí me estoy topando con el problema que tengo una raíz en el denominador y habíamos visto que no puede haber raíces en el denominador. Por lo tanto, debo racionalizar el radicando. Para racionalizar el radicando, multiplico por raíz de 3, multiplico por raíz de 3 y entonces de ahí obtengo que la x es un décimo más menos, aplico la propiedad de los exponentes donde menciona que si tengo una raíz puedo multiplicar los radicandos, y si multiplico 3 por 3 me da 9 y 3 por 2 me da 6, por lo tanto aquí tengo la raíz de 69, que obviamente no es exacta, y de aquí raíz cuadrada de 3 por raíz cuadrada de 3 es como si tuviera raíz cuadrada de 3 al cuadrado. Como son operaciones inversas, solamente me queda el radicando y eso es un 3. Por lo tanto, este 3 por este 10 me da un 30
Y de ahí ya puedo hacer la suma de estas fracciones porque los dos denominadores son enteros. Por eso se racionaliza el radicando. Por lo tanto, ya puedo escribir que x1 es 1 más la raíz de 69, pero como es una suma de fracciones, entonces hay que hacer el procedimiento de suma de fracciones. El mínimo común múltiplo aquí es 30. 30 entre 10 me da 3, por el de arriba me da 3, más 30 entre 30 me da 1, por el de arriba me da raíz de 69. Este es el valor de x1 y el valor de x2 es lo mismo, solamente que va a ser con resta. Otra vez el mínimo común es 30, 30 entre 10 me da 3, por el de arriba es 3, en lugar de suma ahora voy a escribir la resta, y 30 entre 30 me da 1 por la raíz de 69, esto es raíz de 69. De aquí ya tengo entonces los dos resultados de mi ecuación utilizando el método de completar el trinomio cuadrado perfecto. Lo que aquí se agregó y por lo tanto se hizo un poquito más operativo es que hubo raíces en el denominador, lo que me llevó a calcular, a racionalizar el denominador, disculpen, y de ahí ya luego hacer la suma de fracciones. Por eso se hizo más procedimiento, pero sigue siendo completar el trinomio cuadrado perfecto, que es separar, dividir entre 2 elevado al cuadrado y agregar ambos lados. Vamos a resolver la última ecuación. La última ecuación, ya sabemos que el único método que pudiera ser aplicado es el de la forma x cuadrada más bx más c, lo que implica multiplicar estos dos números. Si yo multiplico el 3 por el 7 me da el 21, y el 21 tiene tercera que es 7 y séptima que es 1. Por lo tanto, las únicas parejas es el 1 por el 21 y el 3 por el 7, de donde si yo las sumo las resto, nunca me va a dar menos 2. Eso implica que lo que debo de hacer es simplificar la ecuación. Y para simplificar la ecuación habíamos mencionado que hay que dividir todo de manera que el coeficiente del término cuadrático sea 1. Por lo cual debo dividir entre 7, debo dividir entre 7, debo dividir entre 7, debo dividir entre 7. Aquí fue la división entre 8, aquí fue entre 5, aquí fue entre 15, todo depende del coeficiente del término cuadrático. Y al hacer la división, aquí me va a quedar un x cuadrada, porque 7 entre 7 es 1, menos, aquí no puedo hacer la división, tampoco puedo simplificar, me queda 2 séptimos de x, y aquí tampoco se puede hacer la división, por lo tanto solamente me queda 3 séptimos, y este es 0. A partir de nada entre 7 es 0. Y aquí hice eso, ahora sí voy a proceder al método de completar el trinomio cuadrado perfecto. Sabemos que completar el trinomio cuadrado perfecto es primero separar. Al yo separar, aquí debo de escribir un x cuadrada menos 2 séptimos de x igual a un menos 3 séptimos de 3 séptimos. La operación inversa de la suma es una resta. Y entonces, el segundo paso para completar el trinomio cuadrado perfecto, habíamos mencionado que es dividir este coeficiente entre 2 y luego elevarlo al cuadrado. Por lo tanto, si yo el 2 séptimos lo divido entre 2 y posteriormente lo elevo al cuadrado, hay que considerar que este entero hay que agregarle un 1 para que se pueda hacer la división de fracciones. Producto de extremos me da un 2, producto de medios me da un 14 al cuadrado, pero la ventaja aquí que tengo es que esto se puede simplificar. Recordemos que si las fracciones se pueden simplificar, como fue el caso de este 3 quinceavos, pues siempre se simplifica para no trabajar con números tan grandes. Por lo tanto, si simplifico esto me da un séptimo, y si elevo un séptimo al cuadrado, esto me queda 1 sobre 49. Por lo tanto, al simplificar, los números son más pequeños y obviamente los resultados son trabajar números más chicos. Bueno, vamos a agregarlo. Recuerden que es separar, dividir entre 2 y elevar al cuadrado y luego agregar. Eso quiere decir que la ecuación, que es x cuadrada menos 2 séptimos de x, le debo de agregar en el miembro izquierdo y en el miembro derecho un 41. Por lo tanto, del lado izquierdo agregamos 1 sobre 49 y del lado derecho también agrego 1 sobre 49. Aquí, si se acuerdan, puedo hacer la suma tal cual lo hice acá, o puedo trabajar múltiplos como lo hice en este ejemplo. Por lo tanto, si ustedes se dan cuenta, el 7 y el 49 son múltiplos. O sea que al 3 séptimos, si lo multiplico por 7 arriba y lo multiplico por 7 abajo,
Este me va a dar 21,49 y la ventaja es que aquí voy a tener el mismo denominador y eso hace que la operación sea más simple y no tenga que hacer una suma de fracciones como la que hice acá. Por lo tanto, en lugar de escribir 3 séptimos, vamos a escribir el múltiplo, y el múltiplo de 3 séptimos habíamos dicho que se multiplica por 7, así que este 3 por 7 es 21 y este 7 por 7 es 49. Con eso ya tengo el mismo denominador y me voy a ahorrar la suma de fracciones, aunque ya sabemos que se puede hacer la suma de fracciones. Como ya tengo el trinomio cuadrado perfecto, hay que factorizarlo. Es la raíz cuadrada del término cuadrático, es la raíz cuadrada del término independiente y utilizar el signo del término lineal para escribir la operación. Por lo tanto, aquí lo que hago es escribir el paréntesis, la operación va a ser una resta, la raíz cuadrada es x y la otra raíz cuadrada es 1 sobre 7 elevado al cuadrado. Del lado izquierdo lo que hago son operaciones, el mismo denominador es 49, aquí tengo menos 21 más 1, utilizo la ley de la resta y me va a quedar menos 20. Continúo. Recuerden que lo único que está ocurriendo es que son fracciones y al ser fracciones es nada más trabajar con números fraccionarios. De aquí hago operaciones inversas. La operación inversa al cuadrado es la raíz. Por lo tanto escribo que x menos un séptimo es más menos la raíz cuadrada de menos 20 entre la raíz cuadrada de 49, que esta sí tiene raíz cuadrada exacta. Luego la operación inversa a la resta es una suma, por lo tanto aquí es un séptimo más menos la raíz cuadrada de 20. Nosotros sabemos que la raíz cuadrada es calcular un número que multiplicado por sí mismo 2 veces me dé menos 20. Pero un número que multiplicado por sí mismo 2 veces me dé menos 20, pues nunca. Porque siempre un número positivo por un número positivo me da positivo y un número negativo por un número negativo también me da positivo. Por lo tanto, la raíz cuadrada de menos 20 no se puede calcular porque nunca va a haber los números que multiplicados por sí mismo me den menos 20. Eso me lleva a entrar a otro concepto, que es el de los números imaginarios. Por lo tanto, aquí lo que hago es factorizar y entonces va a ser la raíz cuadrada de 20 por la raíz cuadrada de menos 1. Ese raíz cuadrada de menos 1 se le conoce como el número imaginario. El número imaginario básicamente es un concepto que se aplica mucho en física, pero que proviene del concepto que el menos 1 jamás va a tener una raíz cuadrada porque no hay un número que multiplicado por sí 2 veces me dé un signo negativo, siempre va a ser positivo. De ahí surge el concepto de número imaginario, que lo que estoy haciendo es racionalizar el radicando para que surja el número imaginario. En el denominador sabemos que la raíz cuadrada de 49 es 7 y por lo tanto yo ya puedo escribir que x es el denominador común, es un 7 y entonces aquí hay un 1 más menos. Ahora bien, el 20 sabemos que se puede factorizar y ese se puede factorizar como un raíz cuadrada de 4 por un raíz cuadrada de 5. Lo que estoy haciendo es racionalizar el radicando al igual que lo que hice aquí arriba para que surja el número imaginario. Y la raíz de menos 1 es el número i, que está implicando que estoy hablando de un número que no va a ser real, que no va a existir en el campo de los números reales y que va a tener una aplicación concreta en física. Bueno, vamos entonces a hacer el cálculo. Eso implica que la x es 1 más menos la raíz cuadrada de 4 es 2, la raíz cuadrada de 5 no es exacta, por lo tanto se deja indicada y el número i me dice que es un número imaginario. Y aquí ya puedo obtener una x1 que va a ser 1 más 2 raíz de 5 con un número imaginario entre 7 y una x2 que va a ser 1 menos 2 por la raíz cuadrada de 5 por i, que eso me dice que es un número imaginario entre 7. Esos dos resultados son el resultado de la ecuación y ya en las aplicaciones se tendría que explicar cómo se usa o cómo se aplica un número imaginario y cómo se obtiene la raíz cuadrada. Básicamente en los 6 ejercicios lo importante fue explicar
completar el trinomio cuadrado perfecto, que en los 6 casos se vio que era separar, el coeficiente se divide entre 2 elevado al cuadrado y agregar. Lo que ocurre previo es la factorización, donde aquí la factorización no se hizo de la forma x cuadrada más bx más c porque simplifiqué y me dio números enteros. Aquí sí se tuvo que hacer porque no se podía simplificar. Aquí se simplificó también la ecuación. En esto me implicó una simplificación también de fracciones. Y aquí también, aquí se pudo simplificar, por eso se simplifican las fracciones. Entonces, dependiendo de lo que se vaya obteniendo en la ecuación, se van a utilizar diferentes recursos de lo que ya se vio en el curso de álgebra.